Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jen in Love Forever, Cásate conmigo. En esa fresca mañana del sábado, en medio del parque de la ciudad, mientras caminaban de la mano y tomaban café, la joven heredera de la familia recibió la propuesta de matrimonio de su bella novia. Sí aceptó. Esa sola palabra hizo que Ran esbozara una amplia sonrisa. Sostuvo brevemente el vaso de papel entre los dientes para tener las manos libres. Luego tomó con delicadeza la suave mano de su novia y deslizó el anillo cuidadosamente elegido en su lugar. Al observar la escena, Nin dejó escapar una pequeña sonrisa. «Quédate conmigo como mi esposa hasta que seamos ancianas», dijo Ran. La taza de café finalmente fue dejada a un lado. «Está bien», dijo Nin. «Permanezcamos juntas como esposas hasta el final de nuestros días». Pero lamentablemente ese deseo nunca se hizo realidad. No envejecieron juntas, ni siquiera se acercaron a la eternidad. Poco más de un año después de la boda, las dos esposas llegaron al punto en el cual tuvieron que separarse. La historia entre ella y Nin había llegado a su fin. Ya no había posibilidad de arreglar nada, y al comprender la verdad, las lágrimas cayeron. Antes de que ocurriera ese terrible incidente en el restaurante, todavía eran felices juntas. 2 años después, la suave música de la boda resonaba en el aire. Todos los invitados vestían de blanco, celebrando a la pareja que comenzaba su vida juntos. Fue una boda al aire libre. El invierno de Tailandia no era demasiado frío y este año se sintió más fresco de lo habitual. «No llores», dijo Ploy, mientras Nin miraba de reojo a su amiga. Ploy se rió al instante al ver que Nin la fulminaba con la mirada, orgullosa de que su broma hubiera funcionado. ¿Quién lloraría solo para asistir a una boda? Nin ya no era tan sensible, al menos desde hace mucho tiempo. «Estoy bien», dijo su amiga, que hizo una mueca claramente no creyéndola. Cuando entraron por primera vez al lugar de la boda, con el lago, las montañas y los árboles detrás de la ceremonia, Nin se detuvo y se quedó paralizada. No hubo falta que nadie dijera algo. Cualquiera podía ver que su corazón estaba conmocionado. Sintió como si viejos recuerdos que intentaban encerrar volvían a aparecer ante ella. «No digas que te va a emocionarte. No puedo estar triste en un momento. No puedo evitar pensar en las cosas en que estás pensando». «¿Por qué preguntas tanto?», se rió Ploy, mientras el rostro de Nin se tensaba. Después de la ceremonia, las dos mujeres regresaron a su resort. Planeaban quedarse 2 noches antes de regresar a Bangkok. Para descansar un poco, Nin había trabajado tanto que a menudo olvidaba qué día era. Lo único que nunca olvidaba era esa mujer, la mujer que desapareció justo después de firmar los papeles de divorcio. La mujer que desapareció de su vida. Nin aún no sabía cómo estaba Ran y su familia comprendía cuánto le preocupaba. El ambiente alegre de la boda no solo le recordó a Nin el día de su propia boda, también le recordó el día en el cual se le rompió el corazón. El día en el cual se abrazó a sí misma en el suelo y lloró hasta el cansancio tras pedirle el divorcio a su esposa. Nunca olvidó cómo se sintió al pedir la separación. Nunca olvidó cómo ella y su esposa se quedaron en lados opuestos de la casa esa noche. Ni no sabía lo que sentía Ran, solo sabía cuánto dolor sentía, como si ardiera en el fuego del amor y el apego hasta que no quedara nada. Esa noche en la habitación oscura se sentó en el suelo junto a la cama, abrazándose las rodillas. Los recuerdos del día de su boda se reproducieron en su mente como un video. La habitación estaba en silencio, salvo por sus sollozos. Lloró hasta que creyó que se le rompiera el corazón. «Nos conocimos en el baño de la oficina hace 4 años», dijo Ran, con orgullo, cuando le preguntaron sobre su primer encuentro en la ceremonia de la boda. La pregunta que recibían todas las parejas era cómo empezó, incluso sin preparación. Pudieron responder con facilidad. Su primer encuentro fue algo que jamás olvidarían, sin importar cuántos años pasaran. Su hermosa esposa, que lucía aún más deslumbrante en su día especial, respondió con una gran sonrisa. El anfitrión bromeó con ella, diciendo que debería ser la novia más feliz del mundo. «¿Te enamoraste en el momento en el cual la viste?», preguntó el anfitrión. Nin sintió que se ruborizaba. Sus mejillas se pusieron rojas. Miró a la novia solo un instante, antes de apartar la mirada rápidamente al encontrarse con sus ojos. No era que no lo supiera, siempre supo que su bella esposa se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio. Pero oírlo así, delante de tanta gente, la hizo sentir tímida. Y parecía que su bella esposa sentía lo mismo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.